Los hijos de Dios y las hijas de los hombres de Génesis capítulo 6, verso 2. La frase hebrea, los hijos de Dios, que en hebreo es Elohim, tiene tres interpretaciones principales. La primera es que eran nobles, hombres de alto rango. Está escrita en el Targum, un libro de los judíos y los expositores judíos. La segunda y la tercera interpretación es la que vamos a darle hoy importancia y vamos a hacer un análisis histórico y con respecto al texto bíblico. La segunda interpretación era que eran ángeles. Está basado en una versión antigua de la Septuaginta, una traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, y también el libro de Enoch. Esta interpretación la vamos a llamar interpretación angelical. Y la tercera interpretación es que los hijos de Dios en Génesis 6:2 eran la descendencia de Set. Por eso la vamos a mencionar como una interpretación setita. Interpretación angelical en la historia, basados en el libro de la antigua versión Septuaginta y el libro de Enoch. Según Philip Schaff, que era un gran historiador de la iglesia primitiva, esta teoría parece estar fundada sobre una antigua lectura que se encuentra en el Códice Alejandrino de la Septuaginta. En Génesis 6:2 este texto dice: Angeloi tou Theou, ángeles de Dios, para decir hijos de Dios. Atenágoras de Atenas, que vivió entre los años 133 y 190 después de Cristo, tuvo acceso a esta versión, y por eso este es el primer padre de la historia, uno de los primeros que creía en ese punto de vista, el punto de vista angelical. Él escribió y dijo: al igual que con los hombres que tienen libertad de elección en cuanto a la virtud y el vicio, así es entre los ángeles, pero algunos violentaron la constitución de su naturaleza y el gobierno que se les había encomendado. Estos cayeron en el amor impuro de las vírgenes y fueron subyugados por la carne de estos amantes de las vírgenes, por lo tanto fueron engendrados los que son llamados gigantes. Esta fuente de interpretación, la versión antigua o una versión antigua vieja de la Septuaginta, fue discutida por el obispo católico romano Agustín de Hipona. Él escribió en el libro La ciudad de Dios. La Septuaginta de hecho los llama ángeles de Dios e hijos de Dios, a pesar de que todas las copias no muestran esto. Algunos tienen solo el nombre de hijos de Dios. Y Aquila, a quienes los judíos prefieren en vez de los otros intérpretes, se ha traducido ni ángeles de Dios ni hijos de Dios, sino hijo de dioses. Pero ambas son correctas, porque ellos eran los hijos de Dios y por lo tanto hermanos de sus propios padres, que eran hijos del Dios mismo, y eran hijos de dioses porque fueron engendrados por dioses junto con ellos, quienes eran también dioses, según que la expresión del Salmo, el cual dice: vosotros sois dioses y todos sois hijos del Dios Altísimo. Esta citación está escrita en el libro también de Juan capítulo 10, cuando el Señor le refutó a los fariseos cuando él dijo que yo y el Padre somos uno. Esta teoría, la versión angelical, también tiene base en el libro apócrifo de Enoch. En 1948, durante la excavación de los rollos del Mar Muerto, un libro llamado Primera de Enoch, el libro escrito en arameo, fue descubierto y los estudiosos estiman que la parte más antigua de este escrito, que son los vigilantes, porque está dividido en dos secciones, data del año 300 a.C. y la otra sección, que es las parábolas y los sueños, que es la última parte, está escrito en el año 100 a.C. Entonces, muchos afirman, los que abogan por la inspiración divina del libro de Enoch, por el hecho de que el libro de Judas cita al libro de Enoch, y esta citación está inclusive dentro de ese libro. En el libro de Enoch 1:9 dice: mirad que viene él con la multitud de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos y aniquilará a los impíos y castigará toda carne por todas sus obras impías. En la carta de Judas 1:14 dice: de estos también profetizó Enoch, la séptima generación desde Adán, diciendo: aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a los impíos de todas sus obras de la impiedad.
no sabemos a ciencia cierta cuál fue la fuente original del escritor Judas, que es un libro canónico inspirado, para tomar esa referencia que está en el libro de Enoc capítulo 1 verso 9. Judas sí cita a Enoc, pero recordemos que muchos herejes escribieron en nombre de los apóstoles y de los profetas para dar credibilidad a sus mentiras. Ahora, muchos estudiosos que son académicos, escolarizados, en inglés podríamos decir scholars, dicen que la fuente original del libro de Judas 1.14 y por supuesto de donde sacó donde escribió ese texto de Enoc 1.9 con respecto a la venida del Señor, que Judas lo toma, está escrito en Deuteronomio 33.2, donde dice, el Señor vino del Sinaí y les esclareció desde Seir, resplandeció desde el monte Parán y vino de en medio de 10 millares de santos, a su diestra había fulgor centellante para ellos, de acuerdo a una versión de la Biblia. Ahora, para poder definir si el texto de Judas 1.14, que es tomado del séptimo de Adán, proviene de la versión de Enoc 1.9, es difícil, porque los académicos datan este libro más antiguo, 300 años antes de Cristo. Y por supuesto, Enoc vivió en el tiempo antes del diluvio, es decir, antes del año 1650 más o menos, que fue donde ocurrió el diluvio, después de la creación. Y por supuesto, si Enoc llegó a profetizar lo que Judas 1.14 lo dice, fue transmitido oralmente y se conservaría en medio de los judíos, y que alguien lo copió y lo atribuyó a él y lo escribió en el libro de Enoc, ese libro apócrifo que fue rechazado por la iglesia primitiva. Ahora, el libro de Enoc dice que fueron citando de que los ángeles que vieron los hijos de Dios, que vieron a las hijas de los hombres muy hermosas y tomaron para sí mujeres. El libro de Enoc va más allá del texto bíblico de Génesis capítulo 6 del 1 al 4, del versículo 2, más allá del versículo 2. Y dice y nombra a 200 ángeles y nombra a sus líderes. Y dice que enseñaron a las mujeres la brujería y de esas mujeres a las cuales embarazaron, que nacieron gigantes de 1320 metros de altura, como lo dice en la versión español del libro de Enoc. En la versión inglesa dice 300 codos. Ahora vamos a leer el libro de Enoc capítulo 6, donde habla acerca del mismo acontecimiento de Génesis capítulo 6, pero más expandido, por supuesto utilizando fábulas. Dice: así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas, bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos, escojamos mujer entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Shemihasa, que era su jefe de esos ángeles, de supuestos vigilantes, les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometamos todo bajo un anatema y no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto unos a otros bajo anatema, y eran un total de 200 los que descendieron. En el capítulo 7 dice el verso 1: todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces. Quedaron embarazadas, dice el verso 2, de ellos, y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura, que equivaldrían a 1320 metros de altura. Eso es algo fantástico, eso es algo que no existe solamente en la mitología, en las fábulas, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Algunos padres de la iglesia que solo conocían una parte del libro de Enoc, como ya lo mencioné, que está dividido en dos partes, creyeron en la interpretación angelical. Por eso creyeron algunos padres de la iglesia y abogaron por la interpretación divina, por la citación de Judas 1.14, de que vino el Señor con sus santas millares de santos. Entonces ellos abogaban por la total inspiración, algunos de ellos,
y también porque hay una traducción de la antigua versión de la Septuaginta, que más tarde lo vamos a analizar. En este caso fue Tertuliano que dio credibilidad a esta parábola que acabamos de leer con respecto a los vigilantes que tomaron para sí mujeres, los ángeles, que eran 200, etcétera. Y Tertuliano dijo, pero como Enoc en la misma escritura ha predicado lo mismo en relación con el Señor, de Judas 1:14, nada debe ser rechazado del libro de Enoc, porque él solamente conocía una parte. Por nosotros, lo cual nos pertenece, y leemos que toda la escritura es inspirada por Dios, y toda la escritura del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, pero no los libros apócrifos, y útil para enseñar. Por los judíos el libro de Enoc ahora parece haber sido rechazado por esa misma razón, tal como las otras porciones que nos hablan acerca de Cristo. A estas consideraciones se añade el hecho de que Enoc posee un testimonio del apóstol Judas. Claro que posee un testimonio del apóstol Judas, pero solamente Dios sabe, y Judas, por qué él le atribuye esa parte a Enoc, aunque los escolas, como ya lo mencioné, datan 300 años antes de Cristo ese libro escrito de Enoc. Ahora, Tertuliano abocó y creyó de que esos hijos de Dios no eran seres humanos, sino ángeles. Él dijo, una proposición yo presento, que los ángeles, los desertores de Dios, los amantes de las mujeres, eran asimismo los descubridores de este curioso arte, por eso también condenados por Dios. El historiador Ed Masuet comenta que Ireneo hace una referencia al libro apócrifo de Enoc, en la que se contiene esta historia. No olvidemos que por aquellos días, en el segundo siglo, al principio del segundo siglo, todavía no se había establecido el canon. El canon se estableció después como una forma de contrarrestar las herejías de Marción, que fue el que elaboró el primer canon. Incluyó libros apócrifos, pero desechó las cartas universales, las cartas de Juan y los demás evangelios. Solamente dejó los escritos de Pablo, y los escritos de Lucas y Pablo. Entonces, Ireneo, por ejemplo, que no existía en ese entonces el canon, Ireneo avaló y creyó por la versión de Enoc, el testimonio que dio Judas, y también por la Septuaginta, que era la traducción del hebreo al griego antes de Cristo, que fue hecha cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio. Y en ese entonces se hablaba bajo el dominio del imperio griego. Entonces tradujeron los rabinos de la versión hebrea al griego y se creó la Septuaginta, pero la antigua versión posee el nombre, hay una mala traducción de hijos de Dios por ángeles de Dios. Por eso Ireneo creyó que los hijos de Dios de Génesis 6 eran ángeles, y Ireneo, basado en esa creencia del libro de Enoc, porque tenía fundamento en Judas 1:14, él creyó y dijo, envió justamente el diluvio en tiempo de Noé para acabar con la raza malvada de aquellos seres humanos de esa época, los cuales ya no podían dar frutos para Dios, sino que se habían unido con los ángeles pecadores, y lo hizo para acabar con sus pecados. Según Lactancio, otro que creyó esta fábula de los ángeles que se unieron a las hijas de los hombres, dice que estos ángeles lo hicieron porque Satanás engañó a los supuestos ángeles. Él escribió y dijo, Lactancio, pues bien, cuando el número de hombres empezó a aumentar, Dios, procurando que el diablo, a quien había dado desde el principio poder sobre la tierra, no corrompiera o perdiera totalmente a los hombres en sus fauces, cosa que había hecho al principio, envió ángeles para la tutela y cuidado de la especie humana. Efectivamente, ese falaz dominador de la tierra los arrastró, acostumbrándolos poco a poco a los vicios mientras estuvieron con los hombres, y los manchó haciendo que se unieran con mujeres. Es decir, para Lactancio habían dos rebeliones angelicales, una antes de la creación y otra en Génesis capítulo 6. Agustín admitió que había una parte divina escrita por Enoc y fue citada por Judas. Pero el resto del libro apócrifo de Enoc contiene fábulas de origen oscuro que hicieron que este libro fuera rechazado por los estudiosos que organizaron el canon del Antiguo Testamento de los judíos y los cristianos que organizaron el canon del Nuevo Testamento. Agustín de Hipona dijo, dejemos pues las fábulas de aquellas escrituras que se llaman apócrifas, porque de su principio, por ser oscuro, no tuvieron noticia clara
para los padres, quienes han transmitido las verdades infalibles y escrituras con certísima fe y crédito hasta llegar a nosotros. Y aunque estos libros apócrifos dicen alguna verdad, con todo, por las muchas mentiras que narran, no tienen autoridad canónica. No podemos negar que escribió algunas cosas inspiradas Enoc, aquel que fue séptimo desde Adán, pues lo confirma el apóstol Judas en su epístola canónica. Con todo, no sin motivo están los libros de Enoc fuera del canon de las escrituras que se custodian en el templo del pueblo hebreo. El libro de Enoc en sí enseña herejías. Por ejemplo, estuve haciendo un análisis de este libro, algunas partes. Hay muchísimas herejías, pero voy a mencionar algunas. En el capítulo 7, del 1 al 4 de este libro de Enoc, dice que la estatura de los gigantes era de 3000 codos. Esa es en la versión español, es decir, un codo equivale a 45 centímetros. Esto equivaldría a 135.000 centímetros. En metros sería 1350 metros. ¿Se imagina un gigante de 1350 metros? No cabe en la mente de una persona que razona. Un gigante de 1350 metros. Imagínense cómo haría él para vestirse. Andaría desnudo. Eran machos o hembras. Imagínense sus necesidades fisiológicas. De todo eso se sale de la mente de una persona que razona. Capítulo 7 del 1 al 4 habla de la estatura de esos gigantes. Todos y sus jefes, hablando de los 200 ángeles que descendieron, tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Y ahora imagínense para la comida. Por eso el verso 3 de este libro de Enoc apócrifo dice: y que devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos, y se tomaron la sangre de los hombres, etc. La versión en inglés no dice 3000 codos. La versión en inglés habla acerca de 300 codos. Esto equivaldría a 135 metros. Pero aún así, un gigante de 135 metros, porque imagínense, 135 metros, nosotros los seres humanos, la estatura promedio es de 1,80. Pongámosle 2, 135 metros equivaldrían casi 70 y tantos seres humanos montados unos sobre otros. Eso es altísimo. Vamos a calcular el peso de un gigante así. Si son 175 metros, el peso se calcularía de acuerdo a la IMC, índice de masa corporal, que sería 25, por la estatura en metros, que sería en este caso 135 metros por 135, equivaldría a 455.625 kilos. Ese sería el peso, o 455 toneladas. Te imaginas un gigante de eso, y eran 200 ángeles que embarazaron a las mujeres. ¡Wow! Causarían un terremoto que saltaran entre todos. ¿Se imaginan el parto de esas mujeres que van a tener un bebé que va a ser un gigante? Cómo serían sus necesidades fisiológicas, etcétera. Se sale a la imaginación de las personas que razonan. Por eso los padres apostólicos, los teólogos que organizaron el canon, ellos rechazaron el libro de Enoc juntamente con los judíos. Los académicos judíos que organizaron el canon del Antiguo Testamento rechazaron ese libro, aunque el apóstol Pablo, como Judas cita esa citación en Judas 1.14. El apóstol Pablo también en 2 Timoteo capítulo 3 habla acerca de una citación de un libro apócrifo, cuando James y Jambres, que eran los nombres de los magos en Egipto. Algunas verdades que se podían tomar de esos libros como por tradición oral, pero todo el libro no tenía un contenido inspirado ni tampoco era verdad. Agustín también dijo que una de las razones por las que el libro de Enoc fue rechazado fue debido a la fábula de los gigantes nacidos de la mezcla de las mujeres y de los ángeles. Además de ello, muchos herejes, con el fin de promover sus herejías, repito, usaban el nombre de los santos, hombres de Dios, para ser los autores de sus libros, y así ellos podían propagar sus herejías.
Inclusive hay un libro apócrifo del Nuevo Testamento que es el libro de Apocalipsis del apóstol Pedro o el Evangelio de María, etcétera. Son libros falsos para promover las herejías que fueron escritos en los primeros siglos de la era cristiana. Agustín de Hipona, el obispo católico romano, dijo: por la misma razón las cosas que con su nombre se publican y contienen esta fábula de los gigantes que no fueron hijos de hombres, con razón creen los prudentes que no se deben tener por suyas, por el verdadero Enoc, como otras muchas que con el nombre de otros profetas y otras modernas que con el de los apóstoles publican los herejes, todo lo cual con el nombre de apócrifo, que diligente examen está desterrado en los libros canónicos. Otra herejía que enseña el libro de Enoc, por lo cual no es canónico, no es inspirado, es que en el capítulo 3 enseña que los ángeles caídos le piden a Enoc que interceda por ellos, ya que ellos no pueden hablarle a Dios. Esto contradice a Job capítulo 1 verso 6, donde Satanás pudo hablarle a Dios. ¿De dónde vienes, Satanás? Y el diablo le dice: rodear la tierra. Y Dios le pregunta y el diablo le contesta. En el libro de Enoc capítulo 13 verso 4 dice que los ángeles caídos le suplican a Enoc que interceda por Dios. Me suplicaron que elevara una petición por ellos para que pudiera encontrar perdón por sus pecados y que la leyera en presencia del Señor del cielo, porque desde entonces ellos no podían hablar a Dios ni levantar sus ojos al cielo de la vergüenza por los crímenes de los cuales fueron condenados. Falso totalmente. Ningún profeta en la Biblia se convierte el intercesor ante Dios para salvación de personas caídas. En el capítulo 40 de este libro falso o apócrifo de Enoc dice que un ángel llamado Rafael es el encargado de todas las enfermedades de la humanidad, y el encargado de la vida eterna, de la salvación de los seres humanos, es Sariel. Imagínense que la salvación de los seres humanos la tenga un ángel, está encargado de eso, cuando la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12, en el nombre de Jesucristo, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Timoteo 2:5. En el libro de Enoc dice, en el capítulo 40 verso 9, me dijo: el primero, el misericordioso y muy paciente, es Miguel. El segundo, que está encargado de las enfermedades de todas las heridas de los hijos de los hombres, es Rafael. El tercero ángel que está encargado de todos los poderes es Gabriel. El cuarto, que está encargado de la esperanza de quienes heredarán la vida eterna, se llama Sariel. Sariel no es un nombre de un ángel, son nombres que no existen en la Biblia, tiene más nombre de demonio, y la salvación no está encargada a un ángel, porque la Biblia lo dice en Hebreos capítulo 2, que Dios no socorrió ni a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, para que él fuese un sumo sacerdote misericordioso con nosotros, que fuera tan humano como nosotros, que fuera hecho carne, para que se compadeciera de nuestras debilidades y tentaciones. Estamos hablando de Jesucristo, no un ángel ni un demonio. En el capítulo 69 del libro de Enoc, que es apócrifo, el verso 6 afirma que un demonio llamado Gadriel sedujo a Eva y fue el que creó el armamento en los seres humanos. El nombre del tercero es Gadriel. Este mostró a las hijas de los hombres todas las formas de dar muerte. Fue él quien sedujo a Eva, y él es quien enseñó a los hijos de los hombres los escudos, las corazas, las espadas de combate y todas las armas de muerte. Quien sedujo a Eva no fue Gadriel, ese ángel o ese demonio, fue Satanás. La Biblia lo dice en 2 de Corintios capítulo 12, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean engañados, también dice el apóstol Pablo. Si me estoy equivocando en la citación, disculpen, pero fue Satanás, no un demonio. Por eso este libro de Enoc no es inspirado. Además, ese libro de Enoc fue escrito por judíos y fueron fábulas quienes escribieron. Por eso el apóstol Pablo, si usted que es predicador, mi hermano querido, pastor, no le dé importancia al libro de Enoc, que es apócrifo. El apóstol, eso proviene de las fábulas judaicas. El apóstol Pablo le escribe a Tito para que estableciera pastores en Creta, en la isla de Creta, y le dice cuáles son los requerimientos, que el obispo o el pastor tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Si usted ha sido pastor llamado por Dios,
Usted que me está oyendo tiene que retener de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, no atendiendo, el verso 14 dice, a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Esa fábula, de las fábulas judaicas, fue que se escribió el libro de Enoc 300 años antes de Cristo, la primera parte, y 100 años antes de Cristo, la segunda parte. Vamos a ver la interpretación setita en la historia. El punto de vista de los hijos de Dios como los descendientes de Set, el reemplazo de Abel y las hijas de los hombres del linaje de Caín, es al parecer encontrado en la historia expuesto por Julio Africano, quien vivió entre los años 160 y 204. Julio Africano sabía griego, el lenguaje con el que él escribió latín y hebreo, y él fue el que corrigió ese error de la Septuaginta, porque él conocía el idioma hebreo y pudo entender por el idioma original de Génesis, que era lo que decía Génesis 6 capítulo 2, si ángeles o hijos de Dios. Él escribió y dijo, cuando los hombres se multiplicaron en la tierra, los ángeles del cielo se juntaron con las hijas de los hombres. Y él dice, en algunas copias he encontrado los hijos de Dios, porque él conocía el hebreo. Lo que se entiende por el Espíritu, en mi opinión, es que los descendientes de Set son llamados los hijos de Dios a causa de los hombres justos y patriarcas que han surgido de él, incluso hasta el mismo Salvador, pero que los descendientes de Caín se nombra la simiente de los hombres, como no teniendo nada divino en ellos a causa de la maldad de su raza. Pero si se piensa que estos se referían a los ángeles, hay que creer que ellos fueron quienes trataron con la magia y los trucos, quienes enseñaron a las mujeres la astrología y el conocimiento de las cosas celestiales, por cuyo poder concibieron los gigantes como sus hijos. Julio Africano dijo que si usted creía esa fábula de los judíos del libro de Enoc, porque él sí sabía el hebreo y supo que no eran ángeles de Dios sino hijos de Dios, entonces usted estaba obligado a creer que fueron esos 200 ángeles los que le enseñaron a las mujeres la brujería y que parieron esos gigantes de ese tamaño. Estaría obligado, porque si toma una parte de la interpretación de Enoc, tendría que tomar el resto también. Atanasio, obispo de Alejandría, admitió que eran seres humanos y no ángeles. Atanasio, quien vivió entre los años 296 y 373, él dijo, por tanto, el Hijo en nosotros, llamando a su propio Padre, hace que él también sea llamado nuestro Padre, ya que los antiguos son llamados hijos, incluso antes de la encarnación, puesto que el Verbo es el Hijo, incluso antes de su estancia entre nosotros, porque la Escritura dice, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová, en Isaías 8, y en el tiempo de Noé, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Para los creyentes de la seguridad eterna, o salvo siempre salvo, en este caso uno de ellos es Armando Alducín, y para los otros creyentes de la perseverancia de los santos, que son la del calvinismo, algunos, no todos los calvinistas, algunos como MacArthur. Cuando yo digo algunos es porque, por ejemplo, Wayne Grudem, él no cree en Génesis 6:2 que sean ángeles, sino él cree que son seres humanos. Para estos creyentes de salvo siempre salvo, como Armando Alducín, de la seguridad eterna y la perseverancia de los santos, de algunos calvinistas como MacArthur, el punto de vista setita no es conveniente para ellos, porque demuestra que los hijos de Dios pueden perder la salvación. Por eso ellos, MacArthur y Alducín, creen que estos hijos de Dios eran ángeles caídos o demonios, ángeles que se volvieron demonios. Pero la iglesia primitiva creía en la salvación condicional, y por lo tanto un hijo de Dios, al apartarse del Dios vivo, mutaba o cambiaba su naturaleza de hijo, como lo escribió Alexander de Alejandría. Él dijo, por lo cual el unigénito, hijo del Padre, en efecto posee una naturaleza de hijo indefectible, pero la adopción de hijos racionales no les pertenece a ellos por naturaleza, pero está preparado para ellos por el don gratuito de Dios. Y este don gratuito de Dios de ser hijo de Dios, de esa naturaleza, es mutable, como la Escritura lo reconoce y cita Génesis. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas. Y en otro lugar dice, crié hijos y los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí, como lo encontramos cuando Dios habla por el profeta Isaías 1:2.
Efraín el sirio también creía que estos hijos de Dios se habían apartado de la santidad de Dios a la lascivia, hablando de hombres. Noé vio a los hijos de Dios santos que repentinamente se tornaron lascivos, y el hijo santo, hablando de Noé, buscaba a alguien de los hombres lascivos que se tornaran a la santidad, o sea, que se arrepintieran. Teodoreto, obispo de Ciro y teólogo, tenía la misma opinión respecto a la naturaleza de hijo de Dios en los seres humanos, la cual es mutable, o sea, cambia si ellos pecan y no se arrepienten cuando estos caen. Él dice, la naturaleza del unigénito hijo del Padre es incapaz de caída, mientras que la adopción de los seres razonables que no son sus hijos por naturaleza, sino que se limita a la generosidad de Dios, pueden caer, como está escrito en la palabra. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, y así sucesivamente. Y Dios, hablando por Isaías, dijo, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Juan Crisóstomo afirmó que la razón por la que el linaje setita fue mezclado con las hijas de los hombres, o el linaje de los hijos de Dios fue mezclado con las hijas de los hombres, o el linaje de Caín, fue a causa de la codicia de los hombres. Él dijo, vamos a examinar si es tan amable de dónde la idolatría es originada. Esta se levantó de la debilidad del alma, pero no fue así con la codicia. De la debilidad del alma, de hecho lo es, solo que es de una debilidad peor, de la pasión violenta de los hombres hacia las mujeres surgió la codicia. Y cita Génesis 6:2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y se lanzaron de cabeza a la lujuria. Juan Casino, para terminar esta parte de la interpretación setita, o los descendientes de Set como hijos de Dios, expuso claramente esta enseñanza, y explicando que los hijos de los hombres eran la línea de Caín, mientras que los hijos de Dios era la línea de Set. Él dijo, en tanto entonces como continuaba la separación de los linajes entre ellos, Set y de Caín, la simiente de Set, la cual surgió de una excelente raíz que fue el reemplazo de Abel, fue en razón de su santidad llamada ángeles de Dios, o como en algunas copias dicen, los hijos de Dios. Y cuando dice que los ángeles refiere a la antigua Septuaginta, y como algunas copias dicen los hijos de Dios, y por el contrario los otros, la descendencia mala de Caín, en razón de sus propios actos terrenales y la maldad de sus padres, fueron llamados los hijos de los hombres, aunque hasta ese momento estaba esa separación santa y saludable entre ellos. Sin embargo, después de que los hijos de Set, que eran los hijos de Dios, vieron a las hijas de quienes habían nacido del linaje de Caín, y se encendieron con el deseo por su belleza, al tomar para ellos mismos esposas, quienes enseñaron a sus maridos la maldad de sus padres, y al mismo tiempo los apartaron de su santidad innata y de la perseverancia de sus antepasados. Juan Casiano. Vamos ahora al texto bíblico. Vamos ahora a hablar de cada versículo, versículo 1, 2 y 3 y 4 de Génesis capítulo 6, para hacer un análisis hermenéutico, e inclusive aplicaremos parte lingüística de la exégesis. El tiempo del evento, aunque no me voy a enfocar mucho, voy a tratar de ser claro y entendible. Vamos a hablar la primera parte. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Vamos a hablar primero del tiempo de este evento. ¿Cuándo sucedió esto? Históricamente algunos intérpretes dicen que eso fue en un tiempo antes del año 1650, después de la creación, antes del diluvio y después de la creación. Y la Biblia es clara y lo dice en el verso 1. ¿Cuándo fue que sucedió este evento? Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. ¿Cuándo los hombres y les nacieron hijas? ¿Cuándo les nacieron hijas? Bueno, si vamos al texto de Génesis capítulo 4, habla de que Caín vivió en la tierra de Nod. Vivió muchos años, solo. Fue desterrado por Dios, salido de la presencia de Dios, como dice Génesis 4. Pero en el capítulo 5 dice que Adán engendró hijos e hijas. Una de esas hijas tuvo que haberse ido a la tierra de Noé, haberse rebelado contra su padre Adán y Eva, y haberse descarriado, podríamos decirlo, y se casó con Caín. De ahí es donde empieza el linaje de Caín. Y entre ellos
linaje de Caín, Lamec, tomó para sí 2 mujeres. Y le quiero mencionar, porque cuando los hombres se multiplicaron en la faz de la tierra, le nacieron mujeres. Por supuesto, tuvieron que el linaje de Caín le habían nacido varias mujeres. Pero dice, eran hermosas, una cualidad, hay un adjetivo que es eran hermosas. Y la Biblia en Génesis del 1 al 6 antes del diluvio, que es el 7 y el 8, 7, habla solamente de 4 nombres de mujeres. En el caso de la primera es Eva, y las otras están en el libro de Génesis capítulo 4, y ahí dice, Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Y ese es el verso 19. El verso 22 dice, y Sila a su vez dio a luz Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín era Naama. Entonces vamos a analizar este nombre de 3 mujeres, Ada, Sila y Naama, los significados. Ada significa del griego, de acuerdo al léxico hebreo y caldeo, significa ornamento, belleza. Esa palabra ornamento, Ada. Ada es como la raíz de la palabra ornamento. El derivado sería ornamento, que es Adi, que está en la referencia 57:16. Ada, que significa ornamento, que fue una de las 2 mujeres del bígamo Lamec, que era descendiente de Caín, que fue el que tuvo 2 mujeres. Lamec tuvo Ada y Sila. Ada significa ornamento. Parece que esta mujer fue la primera que empezó a usar ornamentos. Y esa palabra Ada, de la raíz Ada, de ornamento, que es Adi, está escrita en la Biblia. Y lo hicieron fue para llamar la atención de los hombres. Jeremías 4:30, hablando de Israel descarriado, dice, aunque te vistas de escarlata, aunque te pongas adorno. Recordemos que Israel, Dios la compara como una mujer infiel que se aparta de Dios. Aunque te vistas de escarlata, aunque te pongas adorno de oro. Adorno significa Adi, de oro, y del derivado, de la raíz Adá, de la esposa de Lamec. Adornos de oro, aunque tendrán a grandes con pintura los ojos, en vano te embelleces, te despreciarán tus amantes. O sea, se hace a ella a sí misma más bella. Una contemplación bíblica de esta parte, Adá, de la mujer de Lamec, parece ser de que ella usaba ornamentos para llamar la atención de los hombres. Por eso Lamec la tomó. Ahora, el segundo nombre es Sila. Sila significa, es una de las mujeres antediluvianas, por supuesto. Sila tiene varios significados. Significa sombra. También significa tinkling and clinking en inglés, que sería como haciendo son musical con sus pies. Y también, de acuerdo al diccionario hebreo y arameo, el lexicon Baumgartner, ese lexicon dice de que también era una alusión a la dulzura de la voz femenina. En el caso de sombra, Sila, sombra significa, se repite esa palabra en Oseas capítulo 13, y habla también de apostasía. Israel ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas debajo de las encinas, los álamos y los terebintos, porque su sombra, Zila, que es el nombre de la esposa de Lamec, es agradable. La sombra es agradable para pecar. Por tanto, vuestras hijas se prostituyen y vuestras nueras cometen adulterio. Quiere decir de que Sila era una mujer con un carácter fácil, que le gustaba la sombra, como lo dice su nombre, Sila, debajo de esos árboles. Y la tercer nombre de las mujeres que aparecen cuando a los hijos de los hombres les nacieron mujeres y eran hermosas es Naama, la hija de Lamec, en este caso hermana de Tubal Caín. Era Naama, y Naama significa bella, hermosa. Entonces, las hijas de los hombres, de acuerdo a Génesis capítulo 6, verso 1, dice que le nacieron cuando se multiplicaron los hombres y eran hermosas. Vienen de Adá, que usaban adornos; Sila, que usaban tinteneo al caminar, una voz dulce;
y también le gustaba la sombra, es decir, fácil de carácter para parte del sexo opuesto. Por eso los hijos de Dios tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron, de acuerdo a Génesis 6:2, sin encontrar ninguna resistencia. Y también era Naama, era hermosa físicamente. Entonces, así, conjugando estas tres virtudes, estos tres adjetivos de las tres mujeres que están escritas en Génesis 4, Ada, Sila y Naama, quiere decir de que esas características estaban en las hijas de los hombres, y por eso ellas se colocaban los adornos, caminaban haciendo son con los pies, y les gustaba la sombra, eran fáciles de carácter, por eso no pusieron resistencia, y para llamar la atención de los hombres, y eran hermosas físicamente. Entonces por eso los hijos de Dios vieron a estas hijas de los hombres por la parte externa, no por la parte interna, porque las hijas de Dios que existían en la línea de Seth también eran hermosas, pero estas se embellecieron con adornos y fueron seductoras en la forma de caminar, y no pusieron resistencia porque eran fáciles de carácter. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse en faz de la tierra, nacieron hijas de estas características, con adornos, que les gustaban las sombras, que les gustaban tintenear con los pies, y también les gustaban, tenían una voz muy dulce y eran hermosas físicamente. Los hijos de Dios vieron esas cualidades de las hijas de los hombres y tomaron para sí mujeres entre las que les gustaban. Ahora entremos a los hijos de Dios. Ya hablamos del tiempo. ¿Cuándo fue? Cuando nacieron las mujeres hermosas de los hijos de los hombres. En este caso, por el tiempo de Lamec, cuando nació Naama, que era hermosa. Génesis 6:2 dice: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas que les gustaban. Recordemos también que Moisés es el autor del Pentateuco, es decir, de los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y en estas obras no menciona a los ángeles como Beneja Elohim, hijos de Dios, pero sí menciona a humanos como hijos de Dios. Si Moisés hubiese querido decir que estos hijos de Dios eran ángeles, él hubiera sido claro, puesto que él menciona en Génesis la frase ángeles de Dios, Malka Elohim, y no hubiera escrito Beneja Elohim. Moisés escribió la frase hijos de Dios para referirse a humanos en el Pentateuco. Deuteronomio 14:1 dice: vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios. Y también Moisés escribió en Génesis la palabra ángeles de Dios. Si Moisés hubiese querido decir que Génesis 6:2, que los hijos de Dios eran ángeles, pues hubiera sido claro, hubiera mencionado el hebreo Malka Elohim, pero él escribió Beneje Elohim. Es decir, Moisés escribió la frase ángeles de Dios, Malaka Elohim, y en el libro de Génesis 28:12, y en el libro de Génesis 32:1, donde Jacob se reúne y ve en una visión a los ángeles de Dios, y en Génesis 32:1, cuando él regresa de la casa de Labán, cuando iba para su tierra, y encuentra ángeles de Dios antes de encontrarse con Esaú. Ahora miremos que el estilo literario que Moisés usa en Génesis 4, 5 y 6 es el uso del contraste. Capítulo 4 habla por un lado los descendientes de Caín. Capítulo 5 habla por otro lado descendientes de Set. Y el capítulo 6 la mezcla, donde se encuentran estos dos linajes de Génesis. Y esta característica literaria de escribir de contraste se especifica en Génesis 3:15, cuando el Señor le habla a la serpiente y le dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente, es decir, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. En la simiente de la mujer, hablando de Jesucristo, Génesis 3:15, él te herirá en la cabeza, hablando de Jesucristo, y tú le herirás en el calcañar. Dos descendencias, dos linajes, dos simientes: la simiente santa por un lado y la simiente de la serpiente. Es el lenguaje literario que utiliza Moisés para describir. Por eso en Génesis 6:2 habla de los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Y esa ley literaria la usó para escribir Génesis. Por ejemplo, escribió la simiente santa, que se encuentra Abel, y la simiente de la serpiente, que eran los hijos que era Caín, Set, que sería el reemplazo de Abel,
Y Caín continuó los hijos de Dios, de acuerdo a Génesis capítulo 6, y las hijas de los hombres, y los semitas en el capítulo 10 de Génesis, y los hijos de los hombres. Ahí está la palabra hijos de los hombres en Génesis 11, que fueron los que edificaron la torre de Babel, hijos de los hombres. Isaac por parte de la simiente santa, Ismael por parte de la simiente de la serpiente, Jacob por parte de la simiente santa, Esaú por parte de la simiente de la serpiente. Es decir, que los hijos de Dios pertenecen a la simiente santa, mientras que los hijos de los hombres pertenecen a la simiente de la serpiente, o la de los hijos, o la descendencia de Caín. Y en el capítulo 11 se repite la palabra hijos, pero en este caso sería hijos de los hombres. En Génesis 6 dice hijas de los hombres, y en Génesis 11 habla de hijos de los hombres. Primera de Juan 3:10 dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y dice que os améis unos a otros. Y dice: no como Caín, verso 12, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahí está el contraste. Hablando del contraste, entonces vamos a Génesis capítulo 4, donde empieza la descendencia de Set, el reemplazo de Abel. Y conoció a Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz a su hijo y le puso su nombre Set, porque ella dijo: Dios me da otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar al Señor. De ahí es donde se deriva que eran hijos de Dios, porque ellos empezaron a invocar el nombre del Señor. La palabra comenzaron es kalal, y algunos de los que se oponen a la versión septita y están en favor de la versión angelical dicen que kalal, comenzaron los hombres. Kalal significa profanar. Es cierto, significa profanar en otros textos, pero también significa lo que es perforar, lo que es comenzar, ¿sí? Comenzar, iniciar. Por ejemplo, este lexicon, Hebrew Chaldee Lexicon, dice to perforate, pierce, through. It means perforar, significa perforar. Es decir, que Enos, que significa hombre mortal, enfermo, reconoció el hijo de Set, reconoció su debilidad, y entonces se fortaleció en Dios. Pero para eso tuvo que tuvo que romper esa debilidad que había en él, y desde él, por ese tiempo, los hombres empezaron o rompieron esa debilidad para invocar el nombre del Señor. Y la Biblia lo dice en 1 Corintios 12:3. Hago saber que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Es decir, Set y Enos, que empieza a invocar, kalal, que rompe esa debilidad que hay en su nombre. Enos significa mortal, hombre mortal, débil, enfermo. Él rompe eso para clamar a Dios. Se fue por el Espíritu Santo, no por él, porque él era débil, pero él clama, y nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y en Gálatas 4:6 dice: por cuanto sois hijos, Dios envía el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama Abba Padre. Y Génesis 4:26 dice que los hombres empezaron a invocar al Señor. Por eso eran hijos de Dios, porque tenían el Espíritu Santo. Entonces tenemos dos genealogías, la descendencia de Caín y la descendencia de Set, el reemplazo de Abel. Descendencia de Caín, los hijos de los hombres; descendencia de Set, los hijos de Dios. Hijos de los hombres, porque se encuentra también en Génesis 11, y las hijas de los hombres, que es la por parte de Caín, Enoc, Irad, Mehujael, Methusael, Lamec. Mientras que los hijos de Dios están escritos en el libro de Lucas capítulo 3:36. Habla de que Jesús era hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Yared, hijo de Mahalalel, hijo de Canín, hijo de Enos, de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Es decir, de que la línea por la cual vino Jesucristo, todos eran hijos de Dios. Por eso Génesis 6:2 dice: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas.
¿Y cuando empezaron a multiplicarse? Dice, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, les nacieron hijas. Para el tiempo de Lamec y el tiempo de Enoc, de acuerdo a su contemporáneo, que se casó Lamec con Ada y Sila, tuvieron Naama, que era hermosa. El nombre Naama significa hermosa. Entonces los hijos de Dios, los descendientes, los hijos que tuvieron por parte de Enoc, Matusaleh, Lamec, empezaron a ver que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí entre todas las que les gustaba. El pecado no fue porque los ángeles abandonaron su morada y tuvieron sexo con las mujeres, no. El pecado fue porque fue un matrimonio en yugo desigual con personas de una religión falsa, y esto es condenado en la Escritura como pernicioso y pecaminoso, como uno de los pecados que trajo el diluvio universal. El Señor lo dijo, Mateo 24:38, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Ese fue el problema, ese fue el pecado. El pecado no es por casarse, el problema es que se casa en yugo desigual. El apóstol Pablo dijo que la viuda es libre de casarse con quien sea, con tal de que sea en el Señor, dice en 1 Corintios capítulo 7. El problema no es casarse, sino con quién usted se casa. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, del 1 al 4, lo dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Verso 3 dice: no contraerás matrimonio con ellos, los paganos. No darás tus hijos ni sus hijos, no darás tus hijas ni a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y pronto te destruirá. Por eso fue que Dios destruyó esa generación. ¿Por qué? Porque se mezclaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Un yugo desigual que Dios condena. Por él dice, la ira del Señor se encenderá contra ti y pronto te destruirá. El verso Génesis 6:7 dice: y el Señor dijo, borraré. En hebreo, borrar es emge, es decir, borraré, destruiré de la faz de la tierra al hombre. No a los ángeles, ni al hijo de Dios Noé, ni a su familia, sino a los hombres, esos que se mezclaron. Los hijos de Dios se volvieron hombres, es decir, mortales. Perdieron su vida eterna, se volvieron mortales. Por eso ahorita lo mencionamos en el verso 3, que el hombre carne es, por el yugo desigual, cosa que Dios condena. Pero si el Hijo de Dios permanece, por ejemplo Noé, que se casó con una hija de Dios, respetando ese yugo que era igual, no era desigual, entonces Dios los recibió como sus hijos. 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. El verso 17 dice: por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros y seré padre a vosotros, seremos hijos de Dios, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Génesis 6:3 dice: entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Es decir, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, estos hijos de Dios se volvieron mortales. Como cuando un cristiano que es hijo de Dios y se aparta en pecado, se vuelve mortal y va a perecer y va a caer en el juicio de Dios, en la condenación eterna. Vamos a hablar aquí la paciencia de Dios. Génesis 6:3: no contenderá mi espíritu para con el hombre. ¿Por qué el Espíritu de Dios contiende con el hombre si la interpretación de Ángel dice que el pecado fue de los ángeles con las mujeres? Génesis 6:3 dice: entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Si hubiese sido ángeles, los hijos de Dios, entonces el Señor no hubiera dicho, no contenderá mi espíritu para siempre con los ángeles o los hijos de Dios. No, es con el hombre. ¿Por qué? Porque ellos se volvieron mortales, porque ciertamente él es carne. La palabra carne ahí significa mortal. Serán pues un día 120 años, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres, no de los ángeles, porque el contexto habla de hombres, de hijos de Dios que se volvieron mortales hombres.
en la tierra y que toda intención del pensamiento de su corazón es hacer mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre, no a los ángeles. Si hubieran sido ángeles, el Señor le hubiera pesado haber hecho a los ángeles que se condenaron. El Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, no dice los ángeles en el cielo. Tanto los ángeles buenos como todos los seres humanos son llamados hijos de Dios por creación, como lo mencioné Job 1:6 y Job 38:7, que los ángeles son llamados por creación hijos de Dios. Malaquías 2 habla de que no tenemos todos un mismo Padre, lo pueden ver en el otro video que yo hice. Pero por regeneración y adopción, solo un grupo de seres humanos son llamados hijos de Dios. Los que aceptan a Jesús, creen en su nombre, son llamados hijos de Dios, son engendrados no de voluntad de carne, sino de Dios mismo, dice Juan 1, del 12 al 13. Y estos son nacidos del Espíritu, Juan 3:6, porque Dios les da el Espíritu. Dios nunca ha llamado a un ángel hijo de Dios por regeneración, porque ellos no han nacido de nuevo por el Espíritu. Hebreos 1:5 lo dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Por lo tanto, Génesis 6:2, que los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres, no son ángeles, porque Dios no ha llamado por regeneración, porque tiene el Espíritu Santo, a un ángel hijo de Dios. Los ha llamado por creación, pero por regeneración no, porque por regeneración el Hijo de Dios, el ser humano, tiene el Espíritu Santo. Solo los humanos regenerados han nacido del Espíritu y porque tiene Espíritu. Y por eso Dios nunca ha llamado por regeneración a un ángel: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, como lo es Jesucristo. Solo los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo, de acuerdo a Gálatas 4:6. Solo los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, Romanos 8:14. Solo los hijos de Dios pueden invocar al Señor porque es por el Espíritu, de acuerdo a 1 Corintios 12:3 y Génesis 4:26. Solo los hijos de Dios pueden entristecer y afrentar el Espíritu Santo que está en ellos, que se lo ha sido dado por regeneración, de acuerdo a Efesios 4:30, no contristéis el Espíritu Santo. Y Hebreos 10:29, de los que han pecado el pecado de muerte, dice que han hecho afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu puede abandonar solo los que eran hijos de Dios, de acuerdo al Salmo 51:11. No quites de mí tu Santo Espíritu, 1 Samuel 16:14. Y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Génesis 6:3, para interpretar esa expresión, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, quiere decir de que esos hijos de Dios tenían el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se apartó de ellos, porque esos hijos de Dios en Génesis 4:26 por el Espíritu llamaban e invocaban el nombre del Señor. Pero como se unieron con los hijos de los hombres, el Espíritu Santo no habitó más en ellos. Es más, la palabra contender, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Contender en hebreo es din, y de acuerdo a varios diccionarios, por ejemplo Brown, Driver, Briggs, Hebrew and English Lexicon, dice que din, la palabra contender en Génesis 6:3, significa habitar, morar, dwell, y cita inclusive el Salmo 84:11, que dice que es mejor than to dwell in the tents of wickedness, que es mejor habitar en tu casa que en las moradas de maldad, como lo dice el Salmo 84:11. También la palabra din, contender en hebreo, significa gobernar, regular, como lo dice este léxico. Por eso muchas versiones en inglés traducen no contenderá, que en inglés sería shall not strive, sino no lo interpretan como strive o contender, sino lo interpretan como morar, habitar. Por ejemplo, English Standard Version says, then the Lord said, my spirit shall not abide in man forever, es decir, mi espíritu no morará en el hombre por siempre. Y la International Standard Version dice, mi espíritu no permanecerá con los humanos por siempre. ¿Por qué? Porque es que la Escritura lo dice, Salmo 51:11, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ellos pecaron y el Espíritu Santo se aparta, se aparta del que era hijo de Dios,
porque se volvió mortal. Por eso la escritura dice, porque ciertamente él es carne, es decir, se volvió carnal, se volvió mortal, perdió la gracia de Dios. Por eso el Señor dijo, sus días serán 120 años, es decir, esta descendencia, los hijos de Dios que se mezclaron con los hijos de los hombres, iban a tener 120 años de oportunidad para arrepentirse. Y ahí es donde entra la paciencia de Dios, donde predica Noé por 120 años. Génesis 6:3 dice, no contenderá, es decir, morará, permanecerá mi espíritu para siempre con el hombre. Serán pues sus días 120 años. Esa era la paciencia de Dios que dice 1 de Pedro 3:20, los cuales en tiempo pasado esos espíritus que se perdieron fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se aparejaba el arca, es decir, mientras Noé preparó el arca, fueron 120 años en los cuales, es decir, 8 almas fueron salvas por el agua. Porque Noé era un predicador de justicia, de acuerdo a 2 de Pedro 2:5, si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia. Entonces, Dios en Génesis 6:3 dice claramente que mi espíritu no contenderá o no habitará para siempre con el hombre porque es mortal, porque ese hijo de Dios se volvió mortal, se volvió carne, se volvió mortal. Entonces sus días serán 120 años, y en esos 120 años el apóstol Pedro dice, ahí se mostró la paciencia de Dios mientras que preparaba el arca. Noé era un predicador de justicia donde esperaba que esta gente se arrepintiera, pero no se arrepintió. El diluvio vino sobre el mundo de los impíos, de la gente que fue pía antes. Veamos la última parte, Génesis 6:4, los gigantes, nefilims y los hombres de renombre. Génesis 6:4 dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los seres de la antigüedad, hombres de renombre. Los nefilim, de acuerdo a la Biblia de Estudio LBLA de Hernández y Lockman, es decir, la Biblia de las Américas, dice los nefilim ya existían y no hay por qué pensar que se originaron como resultado de los matrimonios mencionados, de acuerdo al texto. Si utilizamos bien la hermenéutica, la lingüística, organizando bien las frases, podemos entender de que los gigantes existían antes, durante y después de que los hijos de Dios se unieran a los hijos de los hombres. Gigantes, nefilim, nefil, que significa derribador, patano, tirano. Ese gigante existía antes y después de que los hijos de Dios se mezclaran con los hijos de los hombres. Antes de la mezcla, Génesis 6:4 dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Cuáles días? Verso 1 de Génesis 6 lo dice, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Los gigantes existieron durante la mezcla, Génesis 6:4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Verso 2 lo dice, los hijos de Dios tomaron para sí mujeres. Y después de la mezcla, Génesis 6:4 dice, habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después habían gigantes. ¿Después de qué? Cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Esa palabra gigantes es nefil en hebreo, donde viene la palabra nefilim, donde salen muchas mitologías, razas extraterrestres, de demonios, etcétera. Pero esa palabra nefilim está repetida también en el libro de Números. Como Moisés es el autor de Génesis, también la utilizó en Números capítulo 13. Por eso esa palabra nefilim existieron después del diluvio para el tiempo de Moisés. Números 13:33 dice, también vimos los gigantes, los nefilim, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así parecíamos a ellos. Por supuesto, éramos como langostas, es lo que es la hipérbole, o un lenguaje que significa exageración. Génesis 4 dice, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, dieron a luz hijos. Estos fueron los valientes. Valientes en el hebreo es gibor. El resultado de los hijos de Dios con la mezcla de las hijas de los hombres es unos personajes llamados los valientes. En hebreo es gibor. Y los hijos de esta mezcla no eran gigantes ni una raza híbrida, sino solo valientes. Gibor, que significa poderoso, guerrero, tirano. Moisés usó 4 veces esta palabra en 2 trágicos eventos del libro de los comienzos, es decir, Génesis, antes del diluvio y después del diluvio. Génesis 10, 8 y 9 habla de Nimrod como un poderoso Gibor en la tierra, poderoso Gibor, cazador delante del Señor.
Génesis 4 dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y dice que estos eran y le nacieron de las hijas de los hombres, con la mezcla de los hijos de Dios, nacieron héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Esa palabra hombres es anse en hebreo, y renombre es hasem. Moisés usó también esta palabra hombres de renombre, anse, hasem, en Números 16:1, refiriéndose a hombres que eran de reconocimiento, que tenían posición y prestigio, hablando de los que se rebelaron contra Moisés. Y se rebeló Coré, hijo de Coat, de Leví, con Datán, Abirán, los de Avilá, y dice, y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación escogidos de la asamblea, hombres de renombre. Moisés usó esa misma palabra y para hablar de estos que se rebelaron contra Moisés, y eran hombres de renombre. No estaba hablando de ninguna raza híbrida, como mucha gente lo interpreta, que los hijos de Dios y las hijas de los hombres tuvieron una raza híbrida. Para terminar, vamos a hablar de unos problemas bíblicos con la interpretación de ángeles. Número 1, los ángeles, de acuerdo al Señor Jesucristo, dice en Mateo 24:30 que en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles no se casan. ¿Pueden los ángeles y las mujeres tener descendencia? No. 1 Corintios 15:39 dice, no toda carne es la misma carne, pues una carne de los hombres y otra carne de los animales y otra de los peces y otra de las aves. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Ahí usted lo puede ver, cuerpos celestiales, la de los ángeles, y cuerpos terrenales, la de los humanos, y estos no son compatibles. Así como un pez no puede reproducirse con un caballo, una vaca con una ballena, por lo tanto no puede un ángel caído reproducirse con una mujer. Ahora, si los ángeles pudieron reproducirse con la mujer en el pasado, en Génesis 6:2, entonces ellos lo pueden hacer ahora. También tendríamos que admitir que si se ocurrió eso en el pasado, también ocurre ahora, y tendríamos que admitir de que hubo varias rebeliones de ángeles en el pasado. Rebelión angelical antes de la creación del hombre. De acuerdo a Apocalipsis 12:3, habla de que Satanás arrasó con su cola la tercera parte de los ángeles. Eso sucedió antes de la creación del hombre, porque en Génesis 3, cuando el hombre está en el jardín, Satanás ya existía como diablo y engaña a Eva. Pero si admitimos de que Génesis 6:2, los hijos de Dios, se refiere a ángeles que se rebelaron contra Dios, cuando ellos citan Judas 1:6 y los ángeles que no guardaron su dignidad sino que dejaron su propia habitación, si ese texto de Judas 1:6 corresponde a los ángeles que eran hijos de Dios y se casaron con las hijas de los hombres, entonces estamos admitiendo de que hubo una segunda rebelión de ángeles antes del diluvio. Y de acuerdo a como ellos lo interpretan, que el producto de ese matrimonio entre ángeles y mujeres fueron los Nefilim, que nacieron como los gigantes, entonces tendríamos que admitir de que hubo una tercera rebelión, porque en Números 13:33 dice la escritura que habían también Nefilim, los hijos de Anak, los hijos de los gigantes, Nefilim. Y tendríamos que admitir que hay una cuarta rebelión de ángeles, porque el Señor dijo en Mateo 24:37, como los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y muchos interpretan de que los Nefilim vuelven. Entonces estaríamos admitiendo una mentira por verdad, una mentira por verdad. Y esto es falso. Solo hubo una sola rebelión angelical, los cuales fueron arrastrados y engañados por Satanás, que la Biblia lo dice en Apocalipsis 12:3 y 4, que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas. Tercera parte porque una parte está comandada por Miguel y sus ángeles, que luchaba contra Satanás en el cielo, y la otra parte se dice en angelología por Gabriel y sus ángeles mensajeros, y la tercera parte era Satanás y sus ángeles, que eran Lucero, hijo de la mañana, con sus ángeles que cantaban en el cielo. Y ya esa tercera parte cayó. Es cierto que un grupo de esa tercera parte que abandonó su morada, como lo dice Judas 1:6 y 2 de Pedro 2:4, fueron puestos en prisión, como lo dice la escritura, en el abismo, 2 de Pedro 2:4.
y ellos están en el abismo, es una prisión de demonios, pero ellos serán liberados pronto. En Apocalipsis 9 lo dice, cuando un ángel del cielo abre la llave del abismo y salen esos demonios, que son millones. Pero las 2/3 partes de ángeles nunca más se rebelaron, porque Dios mismo lo dice en el Salmo 103, verso 20, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, hablando de los ángeles de Miguel y los ángeles de Gabriel, que son poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Todos los ángeles que están en el cielo obedecen al precepto y ejecutan la palabra. Ellos no se rebelaron después de la rebelión de Satanás, que es el único que se ha rebelado. Si admitimos que Génesis 6:2 habla de ángeles que se casaron con las hijas de los hombres, estaríamos admitiendo 2 y 3 y 4 rebeliones de ángeles, y eso es una locura, eso es antibíblico. Conclusión para terminar: según la iglesia primitiva, esta creencia viene de una mala traducción de la Septuaginta, angeloi tou theou, es decir, ángeles de Dios, para decir hijos de Dios. Julio Africano fue quien empezó a corregir este error por conocer los 3 idiomas, latín, griego y hebreo. Otros escritores y teólogos cristianos en los primeros siglos, como los teólogos judíos, rechazaron en el canon estos libros apócrifos, entre ellos el libro de Enoch, por contener muchas fábulas oscuras. La versión setita es la más acertada por llevar el linaje genealógico del Mesías, el linaje del Mesías, como lo dice Lucas capítulo 3, que los descendientes que por donde vino el Mesías, ellos eran todos hijos de Dios, y los hijos de Set, Enos, Enoc, Matusalén, Noé, eran hijos de Dios, de acuerdo a Lucas capítulo 3. Entonces esos hijos de los hijos de Dios, los hijos de ellos que eran hijos de Dios, fueron los que vieron las hijas de los hombres, que eran los descendientes de Caín, y se mezclaron, y por ese pecado, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 7, dice que la ira de Dios se levanta cuando hay ese yugo desigual y los destruye a todos, y Dios destruyó el mundo de la antigüedad por ese pecado. Pero los hijos de Dios que no se contaminan con los hijos de los hombres, sino que se apartan, como lo dice 2 de Corintios capítulo 6, dice que si se apartan de los incrédulos, dice: yo los recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Esa es la verdadera interpretación histórica y bíblica, más centrada y más acorde a la santidad de Dios. Que mi Dios le bendiga. Suscríbase a este canal, comparta este video con otros y espere más que el Señor nos va a dar por su gracia y su misericordia, por lo cual damos toda gloria y toda honra a nuestro Señor, amado Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Suscríbase a este canal y comparta este mensaje. Muchas gracias por su atención.